9:33, ya estamos de vuelta para contarles que alerta se generó tras conocerse el brote de tuberculosis en un curso completo en un colegio de Viña del Mar. El hecho ha causado dudas respecto a los riesgos y cómo prevenir precisamente los contagios. Para conversar sobre este tema estamos con Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y además académico de la Universidad Católica. Alexis, bienvenido. Buenos días, Belén. Gracias por la invitación a la entrevista y felicitar a nuestro programa y saludar a las personas que nos escuchan en Chile. Alexis, partamos entendiendo, para poder hacer las bajadas más concretas, cuánta gravedad reviste esta enfermedad, porque de ahí se desprenden todos los cuidados que hay que tener. Bueno, la tuberculosis puede ser una enfermedad grave, por lo tanto es necesario tomar los resguardos que consisten en, primero que nada, identificar los contactos, los contagios, hacer los diagnósticos respectivos y hacer tratamiento en el caso de que sea necesario, es decir, personas que tengan un diagnóstico de tuberculosis latente y también personas que hayan podido tener contacto cercano con personas diagnosticadas. Afortunadamente son pocos los casos, pero sin duda es una situación que requiere atención y cuidado, porque la tuberculosis puede ser una enfermedad grave y que requiere, por supuesto, seguimiento y eventualmente tratamiento. Doctor, y acá, ¿cómo funciona el periodo de incubación? Porque en el caso del Colegio de Viña del Mar, este alumno llegó en marzo de un viaje en el extranjero y recién ahora se detecta el eventual contagio. ¿Cuánto tiempo transcurre entre que una persona se contagia y puede contagiar a otras? Bueno, es una enfermedad compleja porque es una bacteria, ¿verdad?, que se llama Mycobacterium tuberculosis, que puede contagiar y causar un cuadro latente, es decir, la persona tiene la bacteria porque el sistema inmune la controla, la neutraliza. Pueden pasar varias semanas, incluso meses, en que la persona desarrolle una enfermedad activa, o puede ocurrir que no desarrolle enfermedad activa. Lo importante es que si se identifican mediante los exámenes diagnósticos, que son el test cutáneo de tuberculina, también hay un test sanguíneo que mide interferón en respuesta a antígenos de tuberculosis. Lo importante es que en el caso de identificar personas contagiadas reciban tratamiento con antibióticos, los cuales afortunadamente son mayoritariamente, generalmente efectivos. Existe una vacuna para esta enfermedad que se administra al nacimiento, la BCG, una vacuna que principalmente previene las formas diseminadas de la enfermedad, pero en la medida que las personas van creciendo, ¿verdad?, a medida que van pasando los años, esa inmunidad se va perdiendo. No hay vacunas actualmente de uso masivo para la tuberculosis en adolescentes o personas mayores. Por lo tanto, hay que poner un énfasis en el diagnóstico y el tratamiento con antibióticos. Doctor, entiendo que ustedes desde el Instituto Milenio están desarrollando una vacuna para el virus sincicial, corríjame si estoy equivocada, pero que además tiene efectos contra la tuberculosis. En definitiva, lo que va a hacer es prevenir la enfermedad o, en caso de que me contagie, tener síntomas más leves. Bueno, sabemos que las vacunas son una estrategia que aprendimos mucho con COVID, cómo las vacunas fueron centrales, una de las estrategias centrales en el control de la pandemia. Son una de las herramientas de salud que nosotros consideramos como bienes públicos. Por lo tanto, es muy importante desarrollar vacunas contra enfermedades de alto impacto. El virus sincicial es un ejemplo. Afortunadamente ya han ocurrido algunas primeras aprobaciones de vacunas, principalmente dirigidas a personas mayores. Nosotros estamos desarrollando una vacuna que esperamos pueda ser aplicada desde el nacimiento y que combine protección contra el virus sincicial y contra la tuberculosis en niños y niñas de baja edad. Sin embargo, el desarrollo de una vacuna para tuberculosis es un desafío mundial. No se cuenta hoy día una vacuna que se pueda ocupar en forma efectiva para población adulta y evitar la enfermedad pulmonar que puede causar la tuberculosis.
La tuberculosis es una bacteria que tiene muchos mecanismos de escape de la respuesta inmune y eso ha hecho muy difícil el desarrollo de una vacuna a nivel mundial. Contamos afortunadamente con la BCG, que es esta vacuna que se ocupa del nacimiento, pero que principalmente funciona para evitar los casos de tuberculosis diseminada. Doctor, entonces teniendo en cuenta que la vacuna en adultos todavía no está desarrollada y en el entendido que el periodo de incubación y el periodo de latencia de la enfermedad es un periodo extenso, ¿ahí cuáles son los protocolos a seguir? Porque en el caso del Colegio de Viña del Mar se le hizo radiografía de tórax a todos los alumnos y además se les tomaron test cutáneos. ¿Se debe en el caso de presentar síntomas o mostrar lesiones cutáneas, por ejemplo, guardar una cuarentena? Estoy tratando de emular el periodo como uno lo hacía con el COVID. ¿Se guarda cuarentena? ¿Hay que aislarse? ¿Cuáles son los protocolos a seguir ahí? Bueno, según la información que yo he podido recabar, habría solamente un caso de enfermedad activa. Esperemos que no haya más, pero sí hay antecedentes, sospecha por diagnóstico de enfermedad latente, es decir, la persona se expuso a la bacteria y no hay una enfermedad activa, pero sí hay una infección. En ambos casos es necesario iniciar un tratamiento de antibiótico que ya sea para el caso de la persona que desarrolló la enfermedad activa, ese tratamiento es muy necesario, pero también en las personas que tienen una sospecha o diagnóstico de enfermedad latente. El tratamiento con antibiótico, afortunadamente, la mayor parte de los casos funciona. Respecto a medidas como aislamiento, uso de mascarilla, yo creo que son recomendables. Sin duda, el uso de mascarilla es útil en el caso de la tuberculosis, así como fue en el caso de COVID. Por lo tanto, hay que sí seguir monitoreando a esa comunidad estudiantil, ¿verdad? La comunidad académica, escolar, porque la tuberculosis es una enfermedad que hay que reportar, y por supuesto, lo más importante es la salud de las personas, evitar que se puedan desarrollar cuadros graves de enfermedad, porque en personas que tienen ciertas condiciones predisponentes, puede conducir a una enfermedad grave. Y con los antibióticos disponibles, esa enfermedad grave se puede tratar e incluso prevenir. Alexis, efectivamente la Seremia de Salud de Valparaíso descartó que el brote fuera en todo el curso. Aclararon que era solo un alumno, más allá de que evidentemente se están haciendo los exámenes a los otros alumnos. Decía la Seremia y también en su comunicado que es importante no alarmar a la población, pero deberíamos alarmarnos aunque fuese un caso, porque hace un par de semanas atrás se conoció también que en un colegio de la Florida se había presentado un caso de tuberculosis. No, yo no creo que hay que alarmarse. Yo concuerdo con la mirada de la academia en el sentido de que hay que ser sí cauteloso y seguir los protocolos que corresponden en base al diagnóstico y el tratamiento de los casos positivos y también identificar a los contactos que podrían eventualmente desarrollar infección latente o bien enfermedad activa. Pero claro, la tuberculosis es una enfermedad que está presente en todo el mundo. Hay países que tienen altas tasas de tuberculosis y nosotros en Chile, afortunadamente, gracias a que contamos con esta estrategia de vacunación desde el nacimiento, que es la vacuna que se llama BCG, tenemos cierto nivel de inmunidad contra esta bacteria. Pero, como comenté, a medida que pasan los años, esa inmunidad se va perdiendo y eso da espacio a la posibilidad de contagio y desarrollo de la enfermedad. Así que hay que, en el fondo, sin alarma, sí tomar las medidas y especialmente velar por la salud de las personas que podrían estar expuestas a este contagio con la bacteria de la tuberculosis. Doctor, y ya para cerrar, en Chile está la creencia popular de que la tuberculosis se erradicó, pero entiendo que en nuestro país esa enfermedad nunca se ha erradicado. ¿Es correcto eso? Claro, en el fondo, en la historia de la ciencia y la medicina, solamente se ha erradicado una enfermedad que es la viruela. Hay enfermedades que han sido controladas gracias ya sea a higiene, algunos desarrollos de vacunas, como el caso de, por ejemplo, el sarampión,
Y la tuberculosis es una enfermedad que sigue presente en nuestra población. Hay países, por supuesto, que tienen mayores tasas de tuberculosis y la percepción de que las enfermedades son erradicadas es una percepción en la cual tenemos que trabajar, sin duda, de la comunidad científica y médica, porque la percepción de riesgo frente a estas enfermedades infecciosas a veces es baja. Y eso lo aprendimos mucho también durante la pandemia de COVID, es decir, estos agentes virales que causan, por ejemplo, el caso de COVID, o bacterianos, como el caso de tuberculosis, siguen presentes en nuestro medio ambiente y eso requiere que sigamos las medidas sanitarias recomendadas por la autoridad sanitaria, pero lo más importante es también mantenernos al día con nuestro esquema de vacunación, ya que las vacunas disponibles para estas enfermedades como tuberculosis infantil, ¿verdad? Para el sarampión y otras, ni hablar de COVID, esas herramientas son necesarias para que nuestro sistema inmune pueda defenderse de estos microbios que pueden causar enfermedad grave en algunas personas. Ahora estamos enfrentados a esta situación de tuberculosis que tenemos que obviamente estudiarla, monitorearla y afortunadamente se identificaron los casos, se hicieron los diagnósticos, se están haciendo los tratamientos con antibióticos que permiten justamente disminuir la enfermedad y la transmisión de la bacteria, pero requiere seguir monitoreando y por supuesto la ciencia tiene que seguir desarrollando mejores vacunas más efectivas para enfermedades como el caso de la tuberculosis, principalmente en adultos. Importante mensaje respecto a las vacunas, porque ya lo vimos con la pandemia del COVID, las vacunas salvan vida. Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Belén, que tengan un buen domingo. Nos vemos.